anteriormente. Pero de todas maneras, vamos a estar por ahí. En esta historia, en donde Jesús multiplica los panes y los peces, encontramos nosotros la importancia del enfoque. Aquel que no está enfocado no va a captar el punto que Jesús quiere demostrar. Vamos a orar. Padre, háblanos hoy. Usa tu siervo como instrumento de tu gracia para impartir tu verdad, el mensaje que tú quieres que nosotros escuchemos y salgamos de aquí motivados, listos, preparados para un caminar contigo aún más cercano. Gracias por contestar esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Captando el punto es el tema de esta mañana. Concerniente al juego, pues hay que estar enfocado porque de lo contrario las arandelas o rondanas se van por todos lados. Uno necesita conocer cómo jugar y luego en el proceso enfocarse, concentrarse. De lo opuesto entonces no va a ser exitoso en el juego. Y hay muchas áreas de la vida que demandan de enfoque absoluto. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado estas obras de artes en miniaturas. Hay personas que se dedican a hacer eso, son artistas y crean ellos barcos que para tú poderlos ver y apreciar necesitas una lupa. También hay personas que les gusta trabajar obviamente con asuntos a escala muy pequeña y ponen incluso barcos dentro de una botella. ¿Ustedes han visto esos barcos? Y usted dice, oye, ¿cómo metieron el barco en la botella? Pues no lo metieron en la botella, lo hicieron en la botella. Y para hacer un barco dentro de una botella se necesita enfoque absoluto. Los científicos que trabajan o personas de ciencia que trabajan en laboratorios necesitan enfocarse. De lo opuesto, desastres pueden ocurrir. Sin el enfoque, tampoco nosotros podemos apreciar la hermosura de la creación de Dios. Cuando trabajaba yo en Costa Rica, recuerdo yo visitar a esta comunidad que se llama Chirripó. Y Chirripó es en una montaña. Para llegar a esta comunidad en particular donde fundamos una iglesia hay que caminar un montón, bajando una montaña grandísima. Y bajar solamente esa montaña llevaba de por ahí de unas 3 horas dependiendo de la condición física del caminante. Pero para subir esa montaña entonces dura un montón más. Y es inclinada en lo absoluto. Mi hermana, Dorinda Dragon, visitó la montaña conmigo. Ella en ese momento era mucho más, bueno, sigue siendo lo mayor que yo. Y un poquito más lenta también. Ella me dijo, oye, tranquilo, ve más despacio, porque cuando vas muy rápido ignoras muchísimas cosas que son hermosas, creaciones de Dios. Si caminas muy rápido no tienes tiempo para ver las flores alrededor de la montaña. Si caminas muy rápido no puedes ver las frutas y de hecho comértelas. Y nosotros hicimos eso. Cuando encontrábamos frutas las agarrábamos y los comíamos. La travesía era como de 5 horas subiendo la montaña, ¿no? Uno le da hambre en 5 horas. Particularmente si está caminando. También decía ella, si andas tan rápido también pierdes de vista la hermosura del panorama y las aves y los insectos que también son creación de Dios. Y esa lección hasta hoy la recuerdo. El enfoque, qué bueno es. Porque cuando una persona está enfocado, es capaz de captar el punto de las cosas. De lo opuesto, habrá una ausencia de comprensión de la situación. A veces uno va a la escuela, por ejemplo, no sé si recuerda usted aquella época en que era alumno, o tal vez ustedes jóvenes, pues supuesto que las recuerdan, pues todavía son alumnos. Pero de repente uno se distraía y luego le llamaba el profesor y le hacía una pregunta a uno. Y uno decía, ¿qué fue? Pues se distrajo, no había enfoque. Cuando no hay enfoque hay una carencia de comprensión.
y las personas que, por ejemplo, que pierden, que no captan el mensaje, y en particularmente en nuestra historia concerniente a la multiplicación de los peces y de los panes y de la alimentación a tantas personas, dejaron de captar el mensaje y no lo entendieron. Y la razón era simple. En Marcos usted no entiende esta razón, sino en la historia también recapitulada en el libro de San Juan. Y es que ellos estaban tan enfocados en sí mismos que no captaron el mensaje. Tan enfocados en sí mismos estaban que no captaron el mensaje. ¿Conocen personas así ustedes? Que son tan hermosas que ignoran a aquellas que han ganado concursos de belleza. Son tan fuertes que ignoran que hay fisicoculturistas. Tan inteligentes son que ignoran incluso a Einstein. Las personas en la historia que fue leída no captaron el mensaje, no captaron el punto por su falta de enfoque. Ellos vinieron a Jesús desde los alrededores del lago de Galilea. Y lo hacen porque escucharon a Jesús y de las obras que Dios hacía a través de él. De hecho, las obras de Dios siempre llaman la atención de la gente. No sé si recuerdan ustedes que fue la obra de Dios a través de las 10 plagas de Egipto que motivó a los egipcios el donar plata, oro y piezas hermosas y ropa y comida a los israelitas cuando estos salieron de la tierra de Egipto. La obra de Dios acerca a las personas a Dios, a su corazón. También notamos nosotros esto en el llamado de Moisés, por ejemplo, cuando Dios hace que la zarza, que este árbol estuviese encendido en fuego, pero que no se consumía, no se convertía en polvo o en ceniza. ¿Por qué pasó eso? Bueno, una vez que eso acontece, Moisés se acerca. Por curiosidad, la obra de Dios causa un acercamiento de las personas hacia Dios, por lo menos por curiosidad. No sé también, si recuerdan que fue la obra de Dios en el caso de la toma de posesión de la tierra prometida, en el caso particular de Jericó, cuando el Señor desploma las murallas de Jericó, entonces las personas, los judíos, los israelitas, entran y toman posesión de la ciudad. Cuando el Señor obra, la gente se acerca. Y en la historia de nosotros, en Marcos 6, el Señor había obrado de manera increíble. Milagros habían sido ejecutados a través de toda el área de Galilea, enfocándose en Capernaum, pero obviamente también en sus alrededores. Y cuando la gente escucha de los milagros del Señor, hay un acercamiento natural de ellos hacia el Señor. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué se acercan ellos al Señor? ¿Será porque están interesados ellos en su enseñanza? ¿Quieren aprender más de Jesús? ¿O será porque aman a Jesús y están interesados en la persona misma de Jesús y no en lo que éste ofrece? No, ellos se acercan porque están enfermos. Y Jesús puede sanar. Y nada más. Solamente se acercan porque están enfermos. La muchedumbre reconoce la ubicación geográfica de Jesús, se acerca, y Jesús, compasivo como es, un Dios de amor, actúa, sana a las personas, pero no solamente los sana, sino que también los instruye en su verdad, les enseña con enseñanzas extensas. Tan extensa era que ya era tarde y la gente obviamente tenía hambre. Pues esto no es una cosa increíble, pues yo como mucho y yo no he estado sentado en un lugar caliente como Israel por mucho tiempo, pero usualmente después de 2 horas yo tengo hambre. ¿Alguien es así como yo? No, como mucho entonces.
No tenga miedo, admítalo. La gente se encontraba escuchando a Jesús por muchísimo tiempo, pero ¿quién le va a dar de comer a esa gente? Entonces recibe Jesús la recomendación de que por favor despida a la gente para que se vaya a comer. Tienen hambre, ¿verdad? Es obvio, quién sabe cuántas horas Jesús había estado ahí. La muchedumbre era inmensa. Los milagros también. Pero todo esto demandaba de tiempo, añadiéndole a los milagros las enseñanzas de Jesús. Esa gente posiblemente estuvo ahí por unas 7, 8 horas, tal vez más. Sin comer, pues le da hambre. Pero Jesús no despide a la multitud, más bien le dice, oye, denle ustedes de comer. Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Pues Felipe dice, 200 denarios no serán suficientes para darle comida a tanta gente. 200 denarios es un montón de plata. De hecho, por el trabajo de un día de una persona se le pagaba un denario. Entonces, 200 denarios es casi el pago de trabajo por como 7, 8 meses. Y Felipe dice, eso no va a ser suficiente. Pues la multitud es inmensa y usted preguntará, oye, ¿y por qué razón le hace Jesús esta recomendación a la gente? ¿Por qué le pide a los discípulos que ellos le den de comer? Vayan conmigo de vuelta al pasaje en el libro de Marcos capítulo 6, pero en esta ocasión vámonos al versículo 30. Escuchen lo que ha acontecido aquí. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pues, ¿qué hicieron? Pues en el capítulo 6, versículo 2-7, el Señor los manda a los 12 apóstoles, como lo que se conoce como la misión de los 12, a que vayan a través de la tierra de Israel a predicar, a anunciar el evangelio, pero también a expulsar demonios, a sanar enfermos. ¿Recuerdan que predicamos de eso? El Señor los mandó a instruir y a hacer milagros. Jesús entonces, de hecho, lo que le está pidiendo a los apóstoles es que ellos también en esta ocasión hagan un milagro, pues solamente un milagro podría darle comida a tanta gente. El pasaje nos habla que eran 5,000 hombres y el libro de Mateo en la misma historia, en el capítulo 13, dice que sin contar las mujeres y los niños. Si por cada hombre había una mujer, entonces habían 10,000. Y cuando dice sin contar niños era porque había niños presentes. Ponle a cada adulto un niño, ya tienes a 15,000 personas. Pero de hecho posiblemente eran por ahí de 20,000. 20,000. De hecho es común en los asuntos religiosos que haya más mujeres que hombres. De hecho, sin contar, yo estoy seguro que aquí hay más mujeres que hombres. Es lo normal. Por alguna razón extraña, las mujeres tienden a acercarse más al Señor. ¿Por qué? Pues quién sabe. Pero así es. Si habían 5,000 hombres, 10,000 mujeres, 10,000 niños. Imagínese usted que el Señor nos dijera a nosotros corporalmente, digamos que hayan 65 o 70 personas aquí presentes, y nos dice el Señor, démosle de comer a 20,000 personas. Y usted dirá, y Señor, ¿y de dónde vamos a sacar tanto dinero? Entonces usted se dará cuenta que la objeción de Felipe no era tan absurda, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Tendríamos nosotros que distribuir responsabilidades y posiblemente darle de comer la misma cosa a todo el mundo. Arroz y frijoles y ya. Pero incluso si eso fuera lo único que le fuéramos a dar, ¿de dónde carambas vamos nosotros a sacar tanto arroz y frijoles para 20,000 personas? Podemos hacerlo, pero ¿cuánto tiempo duraría uno para conseguir tanto arroz y frijoles? ¿Verdad? Una semana. Habría que comprar todo el arroz y frijoles de la ciudad de Chicago y los alrededores, pero
70, ¿y cómo vamos a comprar? ¿Entienden la magnitud de la complejidad de la petición? De hecho, si fueran simplemente en una aldea tan primitiva 2000 años atrás, vamos a distribuirlo en restaurantes a 10,000, a 20,000, y quién sabe si más. Sí habría suficientes restaurantes, pero ¿de dónde sacamos tantos carros? ¿Entienden? Eso es increíble. Realmente lo que el Señor está pidiéndole a los apóstoles es que hagan un milagro. ¿Pero por qué razón pediría el Señor a sus apóstoles hacer un milagro? Porque ya lo han hecho, ¿recuerdan? Acaban de venir de una misión en donde habían ejecutado milagros. La misma fe que causó que los milagros acontecieran en la misión podía ser activada y beneficiar a la multitud con la comida necesaria. Pero la magnitud de lo que el Señor está pidiendo es tal que la fe no estaba ahí. Este es uno de los milagros más grandes que nosotros leemos en la Biblia, de hecho. La gente no lo piensa así. Pero darle comida a tanta gente instantáneamente de esa manera es increíble. Y la fe de ellos no alcanzaba tal magnitud. La magnitud de lo que se estaba requiriendo era tal que los discípulos perdieron el enfoque. No captaron el punto. Por su falta de enfoque, por perder realmente la esencia de la fe y del poder de Dios, el pueblo perdió la bendición de ser el medio a través del cual Dios daba de comer a tanta gente. Quien pide que se dé comida a tanta gente es el Dios que puede causar que eso pase, si hay fe. A veces, mis hermanos, el Señor nos llama a nosotros a hacer cosas y nosotros preguntamos, Señor, ¿y cómo voy a hacer eso yo? ¿Verdad que sí? Padre, oye, ¿será conmigo que estás hablando? ¿Será a mí que estás pidiendo esto? Y la memoria a nosotros llega del pasaje aquel que dice que el Señor no nos pide que carguemos una carga que realmente no podemos cargar, ¿verdad? El Señor no demanda imposibilidades, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Solamente hay que enfocarse en el Señor, captando el punto de la situación, y la bendición es nuestra. Oye, la presión de la vida que posiblemente nosotros estamos cargando es tal, hermanos, que cuestionamos al Señor y le decimos, Señor, verdaderamente puedo. Lidiando con enfermedades estamos, hermanos, con carencias económicas que a veces nosotros realmente no tenemos y decimos, Señor, ¿cómo voy a cubrir mis gastos? Situaciones relacionales experimentamos en donde decimos, Señor, ya ese hijo, yo me desligo de él, ya está en tus manos, porque yo simplemente no puedo. Cuando nuestra fe en el Señor nos manda a hacer lo imposible, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Amén. La petición del Señor no era irracional si había fe. Si la fe estaba ausente, la respuesta de los apóstoles realmente tiene sentido. Señor, ¿de dónde vamos a darle comida a tanta gente? Y si el Señor nos dijera esto a nosotros, la reacción posiblemente hubiera sido igual. ¿Cómo podemos nosotros de repente darle cena, almuerzo a tanta gente así nomás? Es imposible. Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Si nuestra fe está puesta en Él, nosotros captamos el punto. Y el punto en esta ocasión era, conecten su fe a mí. Conecten su fe a mí.
Obviamente la imposibilidad fue expresada y el Señor hace una pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué hay? En el Evangelio según San Juan nos dicen que los apóstoles le dijeron, creo que fue este señor, el hermano de Pedro. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés. Le dice, lo único que hay son 5 panes, 3 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y el Señor dice, dámelo. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y el Señor dice, dámelo. Porque el Señor usa lo que está disponible. El Señor usa lo que está disponible. Durante la semana de VBS, la hermana de Santa, Juanita se llama ella, la hermana de Santa Pérez, me pregunté, oye, ¿cuántos años tú tienes ministrando, haciendo pastor? Y yo dije, yo tengo como unos 22 o 23 años. Y me pregunté, ¿y cuántos años tú tienes? Y yo digo, yo tengo 34 años. Y después que ella hace la matemática, me dice, ¿y a qué edad tú comenzaste a pastorear? y yo le dije, yo comencé cuando tenía 12 años. Y me dice, ¿y cómo es que cómo es que tú estabas pastoreando cuando tenía 12 años? Yo le dije, mira, yo predicaba. Que mi sermón fuera bueno, pues ya eso es otra cosa. Que valiera la pena escucharlo, pues eso también es otra cosa. Pero una cosa yo sé, que después de 6 meses de predicación bautizamos a 25 personas. Y yo aprendí en esa ocasión que el Señor utilizará aquello que quiere ser usado. Aquello que esté disponible para el uso divino, el Señor usará. Lastimosamente, en aquella ocasión no había caviar disponible. Lastimosamente, en aquella ocasión tampoco había bananas disponibles. Oye, qué cosa más buena, y no había. Lastimosamente también no había tamales tampoco. Qué cosa, oye, ¿cómo puede la gente vivir sin tamales? Pero en aquella época la gente no entendía cómo hacer eso, ¿verdad? Y se perdieron la bendición. No había tamales ni tampoco tortillas. Aunque el pan era una especie de tortilla, ¿no? Pero lo que había era pescado, y eso es obvio, pues están al lado del mar. Y había pan. Y el Señor usó lo que estaba disponible. El Señor siempre ha hecho eso, independientemente del área en la que estemos hablando. El niño aquel, Jeremías, estaba disponible y el Señor lo usó. El niño aquel, Samuel, ¿se acuerdan? Estaba disponible y el Señor lo usó. Y el muchacho joven aquel, quién sabe, estaba unos 15 años, tenía David, el pastor. El Señor lo usó. Jeremías llegó a ser uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Samuel llegó a ser uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, sacerdote del Dios Altísimo y quien ungía a los reyes. Y David llegó a ser el símbolo de la victoria israelí, cuya descendencia vino el Mesías, quien salvó a usted y a mí. El Señor siempre ha estado dispuesto a utilizar aquello que está disponible. No hay excepción alguna en el Antiguo Testamento o en el Nuevo o en la actualidad. Este siempre ha sido el caso, y sepa que el Señor siempre va a usar aquello que esté disponible, y lo que está disponible recibirá la bendición. ¿Estás disponible? Caramba, pero que hay tantas cosas que hacer, ¿no? Oye, si yo te fuera a decir mi horario, mira, yo me levanto a tal hora y yo llego a la casa a tal hora, y cuando llego a la casa tengo que hacer esto y aquello, y no te estoy mencionando a los niños y tampoco biles que hay que pagar, no que no carezca de dinero, sino que realmente hay que sentarse a escribir los cheques, meterlo en un sobre, ponerle estampilla. La vida cotidiana nos consume. ¿Qué puedo ofrecer al Señor? Realmente quiero, pero la disponibilidad tal vez está ahí, pero que no tengo tiempo.
El enfoque, mis hermanos, en el Señor le hará entender las posibilidades ministeriales que existen. Posiblemente el Señor quiere utilizarte como un agente de cambio, como instrumento de su gracia en tu trabajo, en donde pasas la mayoría de tu tiempo. El Señor tal vez te quiere utilizar como instrumento de su gracia en tu casa con tus niños, puesto que tu campo misionero más importante son tus hijos. Amén. Y también en la iglesia. Aquello que es utilizado por el Señor recibe la gran bendición y el Señor quiere usarnos a nosotros, y cuando somos usados, recibimos la bendición. En mi opinión, el segundo milagro más grande de toda la Biblia aconteció en esta ocasión, con una magnitud de impacto sin precedentes, porque el Señor usó lo que estaba disponible. Y la gente, la muchedumbre, reconoce que un milagro había acontecido. Porque nuevamente la imposibilidad de darle comida a tanta gente así de repente. Oye, ¿de dónde sacaron ese pescado tan bueno? Y ese pan. Oye, ni pizza es un rival. ¿Te has ido a Pit cuando hacen el pan en bolillo ese, pero que está caliente? O en la ciénaga. Oye, qué cosa más buena, ¿eh? Pero así es, no, si está frío ya se le fue, ¿verdad? Es cuando está calientito, que apenas sale de ese horno, ese olor, y te lo comes. Bueno, ¿verdad? Ahora fíjate. ¿Cómo sabrá el pan que cocina Dios? ¡Wow! Eso tiene que ser increíble, ¿verdad? Dios cocinó literalmente ese pan. Pues si no está cocinado es masa, no es pan, ¿verdad? Y la masa no es pan. Oye, eso, quién sabe cómo pasó esa cosa, pero cuando el Señor está esa mano y se multiplica ese pan, yo me lo imagino así calientito como el de pizza. Con ese olor a una panadería que al que está lleno le da hambre, porque se le olvida la llenura. Así de bueno debe de estar ese pan. Y ese pescado no estaba crudo, porque en la ley se prohibía comer carne cruda, ¿recuerdan? Jesús no instaría a sus discípulos, a sus seguidores a romper la ley comiendo carne cruda. Por lo tanto, ese pescado estaba cocinado. ¿A qué sabrá el sazón divino? Oye, ese pescado debía de estar increíble, ¿no? El mejor pescado del mundo lo cocinó Jesús. Y la gente le gustó. Reconoció que algo increíble había pasado. Y quieren hacer Jesús rey. En el libro de San Juan, en la misma historia, en el capítulo 6. Le quieren hacer rey porque ellos saben en lo que acaba de pasar aquí muestra que Él es el Mesías es el rey, vamos a hacerlo rey. Y ellos no quisieron captar el mensaje de que Jesús como Mesías vino a reinar en el corazón y en la mente de las personas y no en manera física. No captaron el punto y Jesús se va. Cuando las personas no captan el punto de la identidad de Jesús, Jesús se va. Porque lo que Jesús llega a ser es un instrumento utilizado por el individuo conforme a su antojo. O por lo menos eso piensan hacer. Y escuchamos esta tendencia con frecuencia. Señor, ahora te pido que ahora hagas esto. En nuestras oraciones. Y pregunto yo, pues ¿acaso será Jesús mi hijo demandado que hace lo que yo le digo cuando yo le diga? Ahora, Señor, ahora. Bueno, por favor, ¿qué tal? Por favor. ¿O qué tal un siesto de voluntad? ¿Qué tal ese? Cuando no se capta el mensaje por falta de enfoque
Pues el enfoque no está puesto en el Señor, sino en la persona. El individuo crea a un Jesús conforme a su imagen y semejanza, y en vez de adorarle a Él, se adora a sí mismo. Y el Jesús no tiene nada que ver con la idolatría, por lo tanto, se va. Pero la gloria le damos al Señor que nosotros sí hemos entendido a cuál Jesús realmente servimos. No aquel que hace lo que yo le digo, sino que hace lo que es mejor. Su voluntad, no la mía. Y aunque mi voluntad es buena, en mi opinión, el Señor que todo lo sabe, Él nos bendice conforme a lo que Él considera ser mejor. Él todo lo sabe. Y como hijos de Él y enfocado en Él decimos como Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando las personas reconocen quién Jesús es, el Señor habita con ellos. La gente recibió el mejor pan y el mejor pescado disponible. Después de ese día se van y luego regresan. Pero ¿por qué regresaron? Juan nos dice esto en el capítulo 6. ¿Por qué regresan? Porque las enseñanzas de Jesús eran tan buenas. Porque el poder de Dios demostrado en él era tan evidente. O porque amaron a Jesús como persona. Jesús le dice, oye, ustedes vinieron porque comieron. Tuve yo una reunión ministerial por internet con un pastor en la República Dominicana y él me dijo, oye, cuando yo doy pan y té, la iglesia se me llena. Oye, en un país tan pobre como la República Dominicana, pan y té es suficiente para atraer a la gente. Aquí se necesitaría más que pan y té, ¿verdad? Pero allá no, allá pan y té es suficiente. Y fíjate que esa tendencia no es nueva. Usualmente en épocas de almuerzo, muchas iglesias, nosotros somos diferentes, hermano. Pero muchas iglesias se llenan cuando hay comida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por la misma razón que la gente se le acercó de vuelta a Jesús, pero Jesús no es tonto, Él es Dios, Él todo lo sabe. Y dice, ustedes se acercaron a mí, no porque creen en mí o vieron milagros, sino porque comieron y se saciaron. Qué bueno que estaba ese pan, tan bueno estaba, que volvieron por más. Pero Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Es en Él de que debe de haber un enfoque y no en la persona, no en las cosas. Tanto querían ese pan que ignoraron a Jesús, a tal punto que cuando Jesús le dice que Él es el Hijo de Dios, ellos le dicen, muéstranos un milagro. Oigan, ¿saben quién está pidiendo que muestre un milagro? Aquellas personas que comieron del pan que el Señor les dio y de los pescados. Muéstranos un milagro si creeremos. Como si nada hubiese pasado. Ellos no captaron el punto, hermanos. La gloria le damos al Señor que nosotros no somos así y captamos el punto. Captamos el punto de que las obras de Jesús muestran que Él es el Hijo de Dios. Captamos el punto de que cuando activamos nuestra fe, el Señor se glorifica. Captamos el punto de que cuando estamos disponibles, el Señor nos usa. Y captamos el punto de que en nuestras vidas, aunque nosotros no estemos alerta de esto, el Señor está obrando. Yo no sé si usted está consciente de esto, pero el Señor está obrando. La multitud no sabía y dice, oye, muéstranos un milagro, ¿por qué no? ¿Por qué te vamos a creer? Como si nada hubiese pasado. El Señor está obrando en su vida, hermanos. A veces no aparenta ser así, pero el Señor está obrando. A veces en ese mismo momento nosotros no captamos la presencia del Señor y su obra, pero el Señor está obrando. Y solo aquellos que están enfocados en Él se dan cuenta de su obra. Vamos a enfocarnos en el Señor.
vamos a estar disponibles para su uso. Vamos a reconocer su presencia en nuestras vidas. Continuemos enfocados en Él. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A usted, mi hermano, mi hermana, que está aquí presente. ¿Estás disponible para ser usado por el Señor? El Señor provee para la necesidad de esa gente porque el Señor es bondadoso y también proveerá para ti. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero sepa usted que el Señor sigue obrando. Aceptemos su obra. Mi amigo que nos visita hoy, déjame decirte una cosa, el Señor está obrando en tu vida también. Pero tal vez no te has dado cuenta de su presencia en tu vida. Él te está llamando. Él es quien te da pan cada día, la salud para que trabajes, quien te habla de tus hijos, tu familia. Y es Él quien te ha traído aquí a este lugar para que abras tu corazón a Él, a su evangelio y a la vida que Él ofrece. Y solamente Él ofrece. A ti te invito a que abras las puertas de tu corazón y reconozcas su presencia en tu vida y recibas vida eterna. No te vayas sin Cristo de este lugar. Ven a sus pies. Tomemos esta decisión mientras nos ponemos en pie y cantamos esta canción. Si quieres a Cristo, pasa al frente y vamos a estar ayudando.